Muy buenas tardes a todos, estamos una vez más en Rehenes de la Cultura por www.hora60.com. Hoy sí tenemos la producción de lujo con Mariano Reinouch del otro lado. Gracias Mariano por estar acá. No son todos los programas los que está, por lo cual es una alegría inmensa. Un desperfecto la vez pasada que tuvimos que repetir el programa. Hoy tenemos un invitado especial que hace rato teníamos ganas de traer. Estamos con José Santamaguina, bienvenido. ¿Cómo estás, Paco? Muchas gracias. Gusto para mí estar acá. Otro que no es tu primera vez en el estudio de Hora 60, que lo No, viste... había estado acá con vos y con Rama y la pasé muy bien aquella vez. Tenían otro horario, ¿no? Teníamos otro horario, otro esquema de programa, y demás. La vez pasada que habías venido, habías publicado la antología de cuentos Cómo ganar el Mundial de Brasil y estabas trabajando en una nueva antología que salió el año pasado. Exacto. Entonces, bueno, eso habrá sido 2015 y bueno, la antología salió para la fecha del Mundial. Era, bueno, una antología de cuentos alrededor del fútbol y de experiencias Argentina-Brasil. Y el año pasado salió una en la que yo no fui parte de la edición, pero editada por Martín Kunig, que me invitó. Se llamó Nenes Bien y que era antología de cuentos de autores de egresados de colegios privados. Y me invitó a participar de eso, así que publiqué un cuento ahí. Tema picante. Un tema, sí, difícil para mí muy interesante de abordar, también que puede ser delicado, pero la antología creo que salió muy buena, hay cuentos muy buenos, un montón de gente que yo ni conocía, una variedad grande también de colegios, algunos de la zona de acá, otros más lejos, incluso algunos del interior, pero O sea, en estas dos publicaciones de las que hablamos, eh, ya se tratan de abordar temas quizá no tan comunes desde la literatura. No sé si te parece. sí, puede ser. En el caso del fútbol, nosotros siempre mientras la hacíamos teníamos como un poco la consigna interna, que no se convirtiera en algo que ya puede estar escrito, Claro. porque hay mucha literatura sobre fútbol. En mi caso nunca estuve muy acostumbrado a leer eso, pero tengo como un poco el prejuicio de que a veces hay como la sobreescritura de la jugada, de la Claro. pelota, lo que sea. Y lo que intentábamos ahí, no sé si habrá salido más o menos, pero la idea era un poco que orientarlo más hacia la experiencia, puede ser como hincha o digamos, cómo aparece el fútbol dentro de un entorno personal, familiar, de amigos. Sí, ayer justo releyendo el prólogo de ese libro, encontraba que vos hablabas en un momento también de de quitarle solemnidad a la literatura, ¿no? Para hablar de ese tipo de temas. Bueno, sí, y el fútbol claramente es uno de los temas en los que eso está como bastante a mano, servido. Lo que puede haber pasado en algunas ocasiones es que hay como una separación, entonces el mundo literario te diría yo no leo cuentos de fútbol. Claro. Eh, y también puedo admitir que en mi caso nunca me gusta mucho el fútbol y Y le gusta mucho leo, la literatura. sí, pero la verdad que nunca me acerqué mucho a los cuentos de fútbol. Un poco porque finalmente me parece que no hay una forma mejor de consumir fútbol que viendo un partido, Sí, sí. digamos. Entonces la literatura no va a venir a suplir eso. Viste que hay muchos cuentos como sobre un partido, por ejemplo. Claro, sí. Sí, que son Eh, a veces parece que es una transcripción directa de los relatos de sí, sí. Paoli. Pero me parece que la cosa se pone interesante cuando la escritura está alrededor de eso. Siempre está el cuento famoso de Fontana Rosa, que es como el hincha de Newell's que va por último, que los llevan por última Claro. vez a ver el Newell's Central y se muere ahí. Sí, es que en realidad, bueno, eso también pensaba ayer releyendo eso. Es quitarle solemnidad, pero no es quitarle calidad. Para mí, ¿No es quitar qué? no saca calidad, digamos. Bueno, Escribir no sobre fútbol necesariamente, sí. Yo supongo que se puede escribir sobre cualquier cosa y hacerlo bien. con calidad, sí. Y sobre el fútbol, igualmente lo que hay también, y se habla mucho de eso también en el prólogo ese, no es común que esté resaltando el prólogo de un libro, pero tenía cosas interesantes. Eh, esta modalidad de que hoy en día cualquiera puede publicar, si querés, en internet, Sí. y que nos baja la vara de alguna forma. ¿Eso te parece bueno? ¿Te parece que quita nivel? O No, no me acuerdo si dije algo sobre eso en el prólogo, porque aclaremos, para hace los que no cuánto que sepan, salió que ese libro? el prólogo es básicamente un diálogo entre mí y Lucio Ferreira, que era el otro
editor del libro, donde intentábamos recrear como un chat así informal, Sí, hablando sobre la preparación de los cuentos. Eh, por lo menos en mi experiencia personal, la cuestión de la viralización o la universalización de cierta cosa, la facilidad de publicar cosas, a mí siempre me ayudó o me vino bien en términos sí. prácticos, junto con las redes sociales lo mismo, digamos, la posibilidad de que se leyera rápidamente algo que escribí y que alguien lo comentara y que eso hiciera que otro lo lea. Y dejarlo disponible a todo el mundo, digamos, Sí, en un exactamente. clic. Sin una necesidad de que alguien, llamémosle una editorial, Claro. certificara previamente que eso es bueno o que es válido literariamente. Y por lo tanto, y en el camino me crucé con cosas leídas mucho mejores porque las que pueden estar publicadas en un libro y viceversa. Y Por otra parte, igual vos sos comunicador y a mí yo pensaba también, reflexionando sobre este tema, si no se pierde en algún punto calidad lingüística con la proliferación de datos en Internet y escritura y demás. sí, No digo calidad literaria, digo, sino manejo del idioma. no, sí, sí, está bien. Bueno, yo todos estos años di clases y ese es un punto que siempre está como ahí latente, que a mí siempre me pareció lo que podemos llamar pérdida de calidad lingüística, como lo dijiste vos, es un punto que a mí me llama la atención cuando el alumno, en este caso, o el que sea que está escribiendo, eh, está perdiendo herramientas para expresar lo que quiere expresar. Entonces, si me preguntás, a mí no me horroriza que la gente en WhatsApp escriba como escriba, que no ponga Claro, signo de interrogación adelante. No tengo ningún problema moral, llamémosle con eso. No condeno para nada eso. El punto es cuando después, cuando hay que escribir algo largo, por ejemplo, y te das cuenta que cualquiera sea la persona no puede articular bien un pensamiento. Finalmente me parece que escribir es pensar, ¿no? Y ordenar el sí, sí, pensamiento dentro de una lógica textual. Entonces, para poder hacer eso, las reglas semánticas, ortográficas, sintácticas, lo que sea, ayuda o deberían colaborar para eso en lugar de entorpecer. Si entorpecen, no sirven. Y claro. si no hay ninguna, también hay un problema ahí porque no. Sí, porque hay mucho equívoco también, ¿no? Sí, sí. ¿Se lee menos? ¿Y qué? Hoy No no sé. digo, digo porque estamos sobre el tema de internet y demás. ¿Se lee menos hoy en día por internet o se lee más? De vuelta te voy a decir que esa es mi experiencia. La mía es que yo no paro de abrir pestañas de cosas que voy a leer después, Claro, algunas de las cuales no leo nunca, por algunas de las eso. cuales me persiguen ahí como la pestaña abierta, como esto lo debería leer y a veces la tengo abierta hace un mes y después abro y digo, pero ¿por qué abrí esto? Y era por ahí una nota en inglés de política de Estados Unidos. Claro, Cuando la volví a abrir en un mes, digo, esto ya no me interesa, cierro. Pero a la vez, abriendo pestañas así, por ahí me cruzo con textos o notas que de otra forma claramente no hubiera leído. Y por lo menos mi experiencia es que en el transcurso del año laboral, llamémosle, leo muchas más cosas cortas que largas. claro. Casi no leo libros enteros en una semana común laboral. Entonces, eso está como a la vez favorecido por la catarata de otros textos que pueda haber, por material. Y finalmente también la lectura larga termina compitiendo en el día a día contra otras cosas que no solamente son lecturas cortas, como puede ser Netflix o cualquier cosa. Claro, sí, hace no mucho murió Sartori, que hablaba mucho de cómo la cultura audiovisual nos iba limitando. Igualmente hay como también un equívoco, ¿no? En eso me parece que hoy en día se dividen las aguas para mí entre hay que cerrar y quemar la redacción de Netflix y las oficinas de Netflix o hay que quemar los libros, digamos. ¿Pero quién dice eso? No, digo, es mi percepción, o sea, no, nadie lo dice así, pero Está bien, hay gente que está completa que cree que no sirve para nada, hay gente que sí. lo otro no sirve para nada, que el libro es obsoleto. Eh, ¿Vos qué opinas? Bueno, es que dicho así, digamos, en eso, puesto en esos extremos, si me preguntás rápido, yo te digo, bueno, si hay que quemar uno, quememos los libros, porque yo hoy a la noche quiero ver Netflix, digamos. Claro, Porque en estos años no paré de ver series como de una calidad narrativa impresionante, y siento que aprendí mucho con eso, siento que me ayudó a pensar, me ayudó a escribir, me ayudó a una serie de cosas. Estoy leyendo cada tanto cuando puedo un libro que se llama
Difficult Menace en inglés, no sé cuál es la traducción, pero que es como repasa los últimos 20 años de la revolución de la televisión de series. Es como una cosa muy interesante de ver puesta así en perspectiva, la cantidad de cosas que hubo y la cantidad de cosas de muy buena calidad, y la cantidad de horas que me pasé o nos pasamos viendo eso. Eh, entonces eso me sale así como rápido, pero la realidad también es que no solo que a lo largo de mi vida leí, sino que entiendo que hay un valor grande en la escritura y en la lectura, que no está suplido por una serie o ni por la televisión, ni por el cine, ni por nada, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es que finalmente la escritura puede ordenar el pensamiento y lo puede plantar de una forma que quizás nada más puede, digamos, me parece. Puede ser. Al mismo tiempo también para mí es una realidad muchas veces no vista que, que un texto puede ser muy críptico y encerrar ciertas cosas que no están a la vista, y también lo puede ser una serie Sí, o sí, una sí. película, digamos. Y quizá no está tan, eh, no sé, tan dicho. Por otra parte, acabas de hablar de horas, y yo ayer, releyendo artículos tuyos, me hacía gracia porque muy a menudo hablas de las horas que ganás o perdés mirando fútbol, mirando una serie, leyendo un libro. Es como que es una carrera una Está bien, carrera contra los contenidos está bien. Me culturales. gusta que hayas hecho como esa lectura transversal porque por ahí ni me doy cuenta yo, pero esa Me cosa aparece mucho ese está elemento. bien. Lo voy a revisar. Pero puede ser que así como una obsesión No, pero como algo del bueno, tiempo, digo. así, está bien. Está bien. Hablando puntualmente de la serie, yo me doy cuenta que en los últimos años, de promedio, dormí al menos 1 hora o 2 horas menos por ver Por algo. ver series. Sí. Porque a la noche siempre encuentro como un momento de lucidez en que no quiero que termine el día y la serie siempre me acompaña en eso. Claro. Eh, y mayormente vi cosas muy buenas. A tanto me comía algún embole, pero ¿Tenés algún proyecto relacionado con el cine, no? no, no. Un proyecto concreto no, siempre me gustó mucho. Cuando estudié comunicación, los pocos proyectos que hicimos sobre cine o de hacer algún corto o algo me fascinaron. Me pasó algo muy similar a lo que me pasó en las 3 clases de guitarra que di en mi vida, que fue como ver por un momento lo difícil que es hacer eso bien, digamos. Claro. Es como que la primera vez que te enseñan un acorde y tocas dos, y por un lado sentí que te sale algo, pero por otro lado lo ves a Slash al mismo tiempo y decís, bueno, hacer eso es como horas y horas y horas. En el caso del cine lo mismo, digamos, siempre sentí que hacer algo bien implica una cantidad de factores Y sí, enorme y que seguramente debe ser apasionante. Eh, y de trabajo. Volvemos al tema de las horas. Hay que sí, elegir, digamos, inevitablemente hay que descartar. eso siempre, para mí siempre fue como un drama práctico cotidiano enorme, que digamos que dedicarse a una cosa implica no dedicarse a otra. Claro. Sí, Sí, bueno, sí, todo el tiempo en realidad. sí, sí. Y eso es muy borgiano, digamos. Eh, Hay como que estar descartando constantemente. Cuando escribís te pasa lo mismo, imagino. ¿En qué sentido? Y tenés que estar descartando cosas todo el tiempo. Ah, sí, 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 sí. Bueno, vos trajiste a Borges que estaba ese coso del cuento de Funes, el memorioso, que Claro. como podía recordar todo, entonces no podía elegir nada. Bueno, realmente vivir es al revés, es elegir cosas. Pensar es olvidar diferencias, decía el maestro. Vamos a ir a un corte, nos quedamos escuchando Hola Frank de Sumo y ya volvemos. Charlando con José Santamarina, charlábamos antes de irnos al corte sobre las series. Y como te decía en el corte, te quería preguntar sobre las series y en realidad la producción cinematográfica. Y de paso, ya que estamos, todo lo que está pasando en ese sentido, en ese ambiente, en la Argentina. Mm. ¿Hay buena producción cinematográfica? ¿Qué está pasando con el Inca? ¿De qué la va? A mí siempre el cine argentino me generó un atractivo grande, no sé si como cierto nacionalismo o lo que sea, pero cuando era chico me acuerdo de hipnotizarme fuertemente con películas que en su momento eran contemporáneas, estoy hablando de no tan chico, por ahí del 2000, que vi con mucho cariño películas como Felicidades o las dos de Bielinski, Nueve Reinas, El Aura. Para mí son brillantes algunas. Eh, Generalmente es difícil establecer un patrón después de, Claro, si hablamos de los libros podría ser parecido. Eh,
podemos agarrar casos aislados, pero no es que podemos hablar como de un boom de las series o un boom del cine. Claro. Eh, Últimamente no, a ver, estoy tratando de recordar, pero creo que no vi películas buenas argentinas o por ahí se me pasaron por abajo del radar con la serie lo mismo. El año pasado vi El Marginal, que había sido bastante comentada en su momento. Toda esa cosa rara que pasa cada tanto que había tenido como 2 puntos de rating cuando se Cuando transmitió al se aire, transmitió y después pero sí. se comentaba que era muy buena, entonces me puse a verla. Había cierta idea había un contexto, había una producción, había una historia posible. Después me parecía que el guión era inaguantable, que ciertas actuaciones eran muy difíciles Eso, de de ver. seguir mirando. Sí, sí. Aun cuando, de vuelta a lo que dije antes, creo que miro esas cosas como con ganas de que esté buena, con ganas de que esté buena. Y en un momento son difíciles de sostener. Eh, Al cine argentino uno le pone una cuota de paciencia más. sí, yo al menos sí, creo que sí. Pero tampoco puedo decir, porque también hay cosas que sé que no voy a ir a ver. Así, la película de Listorti no voy a ir a ver al cine. Eh, pero sí, cuando hay algo, me pasa eso. Con las de Trapero me pasa eso, que en general son muy buenas. ¿Te pierde, te parece, en el mismo sentido en el que hablábamos con los libros, de que la proliferación en Internet quizá pierde la lectura del libro fijo o mismo el negocio de las librerías y demás? ¿El streaming pierde la costumbre de ir al cine y demás? Bueno, en realidad sí, o sea, Sí, sí. sí, pero ¿qué efecto tiene eso? No sé, siempre pienso como que es como cuando nos enseñaban o lo poco que aprendí de publicidad, que era esta cuestión de que se supone que la coca no compite directamente con el jugo cepita, pero si estás tomando coca no estás tomando jugo cepita, ¿no? Claro, Entonces es como una competencia indirecta, no sé cómo se llama. Y en ese sentido, estar viendo Netflix implica no estar yendo al cine, aunque todos sabemos que la experiencia de ir al cine puede tener un valor agregado que ver Netflix no tiene. Pero concretamente, todas estas horas que hablamos de ver series, para mí también fueron horas de no ir al cine o de ir poco al cine en estos últimos años. Eh, y lo interesante, bueno, lo que preguntabas de vos era qué efecto tiene eso, qué difícil es. sí, qué efecto, no sé, efecto positivo, efecto negativo, hay una mayor valoración, hay una menor, o sea, se ennegrece el paladar de la gente o no. Yo soy muy fan, por ejemplo, de IMDb, que es como la base de datos de internet del cine y de las series, y que me parece que produce algo que es como una obviedad, que es que tiene puntaje, las películas tienen puntaje, ¿no? Claro, Entonces yo estoy más o menos acostumbrado a detectar que los puntajes que tienen, en general a mí me van a aparecer más menos uno. Por ejemplo, si tiene 7,2, yo sé que para mí va a ser entre 8 y 6, claro. ¿no? Quiero decir que la cantidad de gente que vota ahí hace que las cosas tengan cierto parámetro universal. Lo que pasa es que el arte o el cine obviamente no hay formas universales de medir eso, entonces Claro, a- cada tanto obviamente aparecen películas que para alguien, que para el promedio de la gente fueron 5 y para mí son un 9 o son excelentes, o viceversa. ¿te pasa mucho eso? Sí, me pasó y me tengo que acostumbrar como a no caer en lo que decía antes, como a no estar todo el tiempo midiendo si la veo o no la veo por el puntaje que ya tiene. Claro, Porque si no, yo estoy viendo la película diciendo, bueno, esta película tiene un 8 a ver, y la estoy midiendo a ver si vale el 8. claro, sí, sí. O al revés, o tiene 5 entonces no la miro y me estoy perdiendo de una buena película, Una de buena una película que a película. mí me gustaría. Y eso sí, con los directores están más independientes o cosas más, sí, menos masivas, Sí, pasa bueno, mucho eso. ¿cuándo fue? El año pasado, creo que, no recuerdo el nombre de la película, pero fue noticia una película que ganó muchos premios, que estuvo filmada con un iPhone, Sí, toda la película. Con lo cual, es, es como que se va universalizando o sea, la y después hay posibilidad una de... película que si no la viste, por favor mirala, que es la de Ridley Scott, producida con YouTube. Ah, la de los 3.000 videos, 3 millones de videos. Sí, no sé qué cantidad son, y no me acuerdo exactamente cómo se llama ahora, pero había como una consigna como concurso de que entregues tu video de tal fecha, no sé cuánta duración, no sé cuánta calidad, y con eso hicieron una película. En principio, cuando yo leí las condiciones del concurso, dije, es imposible hacer esto, hacer algo bueno con esto. Claro. La película es lindísima, es espectacular. Es digamos, una suerte de documental del mundo hoy, y es espectacular. Eh, ¿Qué tanto podemos conocer?
Digo, porque sí es cierto que la información viaja más rápido y demás, pero ¿qué tanto, qué tan real es ese supuesto acceso al conocimiento de lo que pasa en cualquier parte del mundo que tenemos? Lo que todo el tiempo está como en el discurso de la educación, por ejemplo, que yo conozco, que estoy un poco ahí, es la cuestión de que el conocimiento puede estar ahí, pero en todo caso lo que se aprende son las herramientas para acceder a ese conocimiento y a ver cómo. Bien, puesto en concreto es, bueno, yo tengo Google, el tema es ver cómo usarlo, ¿no? Claro, Pero bueno, a veces ese discurso es un poco como retrógrado de los profesores viejos claro. para decir no quiero que mis alumnos usen Usen- Google, que es sí, una herramienta en la que claramente seguramente lo superan a ese mismo profesor y pueden rápidamente acceder a algo que él quizá no sabe cómo, ¿no? claro. Entonces supongo que ahí La educación está un poco reticente, o sea, o por lo menos por ahora no parece que pueda aprovechar bien esos cambios. No sé qué te sí, parece. estoy de acuerdo. En principio hay como una mezcla de eso que decía recién, pero más que eso me parece que hay como un desconocimiento o falta de creatividad en a ver, bueno, qué hacemos con esto que está acá. Y hay como como ese discurso, una sensación de que, bueno, tenemos esto entre las manos y ya estamos en 2017. O sea, hay Claro. cosas que tenemos entre las manos hace 10 Sí, años, sí. 15 años. Y todos los Y, días tenemos una nueva, y a distinta. veces todavía estamos como preguntándonos a ver cómo hacemos para introducir las tablets en el aula. Estoy hablando de, no sé, de algún colegio que pueda hacer eso. O de cómo hacer los famosos planes de laptops para todos, pero después lo del colegio no tiene wifi, ¿no? Claro. Eso contaban que pasaba mucho con los planes de gobierno. Eh, bueno, sí. Se puede. ¿Vos crees que sos de la idea de lo que se Sí, puede y que hay que hacerlo, digamos? claramente hay que hacerlo. Y para eso hace falta algo que entiendo que es difícil, pero que tiene que ver con el ego de cualquiera de que haga de nosotros como profesores, llamémosle, que es la cuestión de que finalmente el profesor tiene que estar ahí como para favorecer un aprendizaje, que es lo único importante que pasa en un aula o fuera de un aula en contexto de educación, es que se produzca un aprendizaje. Y eso no tiene que depender necesariamente de mí como profesor, porque voy y sé un montón de cosas, sino Claro, que simplemente puedo ser parte de pues, una herramienta más o un facilitador de otras herramientas para que pase eso. En el sentido, y ahí entiendo que puede quedar un poco más desdibujada la figura del la figura docente. del docente y que puede haber cierta resistencia a eso, como también la tengo yo, Claro, sí, como, sí. porque entiendo que es atractiva la idea de pararse al frente y que todos me escuchen Claro, y que los chicos se vayan diciendo que es un capo, o sabe un montón, o es muy gracioso, claro, sí, o sí. lo que sea. O sea, lo entiendo. Pero debería haber un sistema más institucional o más, o que incluso venga acompañado por el Estado o por lo que sea, más cultural, en el cual de a poco el docente deje de ser tan importante. Porque también lo que produce que el docente sea tan importante es que cuando los docentes no están tan bien formados, como se habla mucho acá, la educación queda completamente desfavorecida, desdibujada y Claro, porque estás entonces, 100% confiada al docente y si no tenés, exactamente, sí. Entonces este, acá por todo el tiempo se habla, por ejemplo, del caso de Finlandia, pero claro, se contrapone a eso que, bueno, pero los docentes nuestros no están tan bien formados. Bueno, problema aparte. también está la cosa ahí, sí. Sí. Es que claro, está como, o sea, están haciendo obsoleta la figura del maestro en algún punto las tecnologías. Porque, a ver, por un lado, porque por otro lado también es cierto lo que dijiste hace poco, de que hay que saber cómo usar esa fuente de información, digamos. Porque también en Wikipedia te puede llegar a aparecer que vos sos jugador de fútbol. Sí, es completamente, pero entiendo que que queda desdibujado en algunos puntos, pero hay un punto en el cual la figura docente es irreemplazable. Yo puedo hablar un poquito más de secundaria porque es mi experiencia, pero entiendo que sí o sí es irreemplazable en los niveles más inferiores, que es la cuestión de que el aprendizaje se produce generalmente en sociedad y entre personas y la escuela pasa a ser uno de los primeros ámbitos en los que esa socialización se da y aprender algo a la luz de un adulto que está mirando eso no tiene reemplazo, Claro, nunca. Eh, el problema es si ese adulto se perpetúa ahí como el único medio por el cual el chico aprende o claro. Bueno, en realidad también pues, se me hace que está pasando que tenemos
o las nuevas generaciones tienen nuevos tiempos también. Sí, Digamos, ya es obsoleto un chico de 2 horas escuchando a un docente, por ejemplo. sí, ¿No? totalmente, sí, sí. Uno se va formando con una capacidad de Sí, sí. atención inferior. Completamente. Para mí uno de los desafíos más grandes en mi experiencia fue darme cuenta que lo que para mí podía ser rápidamente cool o canchero, como venir a la clase y poner una película, como me pasaba a mí hace 15 años, bueno, hoy está superado o reemplazado por una serie de costumbres de los chicos que hacen que por ahí vea fragmentos de películas en un día, vea muchos, o vea videos cortos, o Claro, vea... Entonces lo que hace un tiempo podía ser una captación de la atención rápida y segura, hoy no es más. Y animarse a ver cómo captar la atención implica también estar más al tanto, estar atento a ver qué cosas les interesan a los chicos. y arriesgar. Exactamente, sí, exactamente. ¿Hay margen, te parece, en un país como este, como para hacer una jugada riesgosa con la educación, que es algo que está, digamos, no solo está en boca de todos y demás, que siempre estuvo cuestionado y que siempre estuvo como esta Sí, idea de que está en decadencia y etcétera, etcétera, sí. etcétera? Me cuesta mucho hablar a nivel macro, pero siempre se supone que lo que contrasta con esa idea, también en el nivel macro, es la idea de la evaluación, ¿no? Entonces, que cualquier cambio, cualquier movimiento creativo que vos quieras hacer, siempre va a estar un poco supeditado a lo que vos después Pues, evalúes, claro, ¿no? Porque entonces, si al mismo profesor le están pidiendo bueno, que para el año que finaliza todos los alumnos tengan 7 o más, y lo que ese 7 significa es tal cosa para el claro, parámetro normal, entonces moverse creativamente dentro de eso, hay un límite claro ahí, claro. posiblemente es el más difícil de romper, que es qué es lo que se evalúa o qué es lo que se busca, qué significa aprender finalmente. Y sobre todo porque el docente también está empezando en un terreno nuevo, digamos. No es el esquema anterior en el cual el docente está instalado en un campo, si querés, informativo, y es el que quiere ingresar al alumno a ese campo y él lo evalúa hasta dónde avanzó, sino que en este caso están los dos en un mismo lugar, porque el docente Completamente. tampoco está empapado de eso nuevo. Sí, completamente, y sí. eh, Estoy de acuerdo. Sobre todo sí, en la cuestión de que finalmente lo que se puede medir es el avance de una persona o digamos sus ganas de progresar y no tanto como los conocimientos estandarizados o las cosas que se pueden traducir en números. Digamos, estamos muy acostumbrados y esto por ahí es un lugar común, es un cliché, pero es raro haber traducido a un sistema numérico decimal todas las cosas evaluables, ¿no? Entonces Claro, que los problemas matemáticos sean evaluables con numeritos, que la forma en que los chicos leyeron un libro de literatura sea evaluable con numeritos. Ya es un poco raro que hagamos que los 30 chicos lean el mismo libro. Entonces, claro. pero encima lo vamos a evaluar con un mismo número para todos. Es como, bueno, está difundido y es raro. Si tenemos un momento a pensar, es bastante raro. Sí, ya de por sí está claro, por ejemplo, que alumno A y alumno B leen el mismo libro y los dos toman 7 y ese 7 es distinto en los dos, Sí. digamos, por ejemplo. Pero volviendo a tu parte de profesión como periodista, eh, todo esto que hablamos de funcionamiento de las nuevas tecnologías y cómo, por ejemplo, están dejando obsoleta la figura eh, del docente, ¿la tecnología está dejando obsoleta la figura del periodista? Eh, Primero, no quedemos en que queda obsoleta la figura No, del no, docente, bueno, porque en todo caso al es revés, lo cierto, que está pasando es que no se puede romper un poco con ciertas estructuras de eso, y que en el caso del periodismo, eh, ¿cuál sería un poco no termino de ver el planteo, porque no no, termino de digo, ver en qué caso el, claro, el- el periodista dejaría de ser... lo que voy es a que digamos, si yo estoy por la calle ahora y sí. pasa algo importante, Ah, bueno, está bien, está bien, yo llegué antes que el tipo que trabaja en C5N. perfecto. Bueno, ahí aparece como la cuestión de los géneros diferentes del periodismo, en el que yo no hice mucho periodismo y no conozco tanto. Pero entiendo que hay un trabajo periodístico que es el que a mí más me interesa, que es más profundo, que puede estar más relacionado con una crónica o con
algo más largo. Ese es el que no va a morir nunca. Exactamente, a eso iba, al cual no le cambia nada, que vos llegues antes con tu telefonito, digamos que solo le cambia en un sentido de mercado al periodista de Telefe Noticias, que bueno, que vos llegaste antes, entonces tiene que ver cómo hacer para que vos le quieras subir ese contenido a su web, en Claro. lugar de subirlo directamente a tu Instagram. Ahí debe haber una lógica que cambia bastante, que lo ves todo el tiempo en TN también, ¿no? Es como hay prácticamente un momento, ciertos momentos del día donde las noticias están nutridas Sí, de de la gente común mirada de la que... gente, sí. Pero lo otro que es el ejercicio de ponerse a revisar algo, a investigarlo, a pensarlo, de vuelta me parece que Sí, no, no se puede no se cambiar suple de con... ningún... Salvo cuando nos quedemos sin lenguaje, no sé, pero... Sí, Pero... Por otra parte, es interesante eso que dijiste, que no lo había pensado de esa manera, de que el arco de noticias de un medio se componga en realidad de miradas de la gente. Digamos, que todo lo que vos... Que un medio funcione como canalizador o como rejunte de información de distintas personas hacia distintas personas también. sí. Este, Y de vuelta, es parecido a lo que decíamos antes, de vuelta por momentos hay como un abuso de eso, entonces claro, como, bueno, ¿cómo está el clima hoy? Y la gente manda fotos de la nube. claro, No es tan interesante eso. Eh, pero sí, pero después hay una cosa concreta que es lo que dijiste vos. Hay alguien que llegó antes a tal lugar, pero entonces si la inmediatez es un valor, entonces bueno, claro. tomemos esa cosa. Yo tampoco es tan claro en estos años también de auge de redes sociales y cosas así, que la inmediatez sea un valor, sea el valor más importante. Porque Claro, finalmente, bueno, hay alguien que llegó primero, pero no sé si termina predominando como, no sé si termina quedando algo de que uno llegó antes que el otro lo puede mostrar mejor, o pensar mejor, o decir mejor. sí. Lo que sí se me ocurría recién acerca de lo que habías dicho de cómo yo como medio tengo que lograr que vos, ciudadano peatón, me mandes a mí y no a medio B, Sí, este, tu contenido. Eso quizá se me ocurre que un defecto que puede llegar a tener es que haga que sea más fácil que el poder económico te convierta en medio importante, digamos. O sea, porque en el fondo se reduce a eso, tenés que mejorarte como postor. ah, exactamente, por eso digo, sí, eso es malísimo. O sea, lo mejor Claro, sería, digamos, que ese pibe que llegó primero lo cuelgue en su en su Instagram y Instagram, chao. sí, Que finalmente es el mismo mecanismo que pasa en un montón de otras cosas que nos solucionaron la vida, como puede ser el Google Maps o el Waze o lo que sea, que es mucha gente transmitiendo claro, en vivo sobre lo que está pasando y por lo tanto me mejora a mí la experiencia del tráfico, digamos, y claro, me hace ir por un lugar más rápido. Eso es como, es un ejemplo claro de que la cantidad de información de mucha gente al mismo tiempo mejora algo. Eh, lo otro, el ejemplo que daba es porque obviamente el canal se encuentra con ese problema sí, y como de vuelta la inmediatez le sigue pareciendo un valor importante, dice, bueno, entonces ¿cómo hago para que Paco en vez de subirlo me lo pase a mí? Yo lo que le discutiría a los productores del programa o a una mirada más amplia en general del periodismo es que dejemos, o que a veces, como me contaba un amigo que mira más medios de Estados Unidos, pero donde la inmediatez dejó de ser un valor tan irrelevante. Entonces claro, los medios, o sea, los mejores diarios, por ejemplo, dejan la inmediatez un poco de lado, quizás no cuelgan las noticias al toque rapidísimo, sino que cuelgan las cosas un poco de tiempo después, pero con algo bien hecho. Por ejemplo, claro, cuando se muere alguien. claro. Un buen obituario bien presentado, etcétera, etcétera. Exactamente. En vez del flash, Claro, bueno, el Flash se murió y dice un claro, par de cosas más. eh, bueno, arrastrado por las redes sociales, por todo lo que sea eso. sí. Igual, otra cosa acerca de las redes sociales. Hace un tiempo leí un análisis, no me acuerdo de quién a esta altura, sobre quizás resurgir de nacionalismos que hay a nivel internacional, este, de que hablaba de cómo quizá la gente a través de las redes sociales y como decís, esta aldea global en la que todos contribuimos con nuestra información y nos hacemos como una especie casi de comunidad internacional, decía que esto también por otra parte generaba una reacción en la gente de falta de sentido de pertenencia a algo, ¿no? Porque si somos parte de todo, no somos parte de nada. Ah, ok, está bien.
Bueno, ahí de vuelta yo defendería a muerte lo que decíamos antes, que es la cuestión de que estaría a favor de digamos, de no pasárselo a TN, sino descolgarlo. Claro, Y en definitiva, es que es algo que lo que yo intento, de lo que para mí siempre es como una cosa que tiene que ser como una bandera a la hora de hacer algo, como en mi caso la escritura, que es poder plantar mi punto de vista, digamos. Que es, por lo menos yo por mucho tiempo quizá me perseguía un poco la idea de que a través de la escritura o de las cosas que hago, como de dejar algo, ¿no? claro. La idea Dejar de tu dejar huella. algo en el mundo. Esa idea es un poco egocéntrica y un poco demasiado ambiciosa, sobre todo en un universo que tiene no sé cuántos millones de años. Como esa idea de que aparezco yo en 2017 voy a dejar algo a quién, ¿no? Ahora, contra eso, me acuerdo que hay una película de Tim Burton que es Ed Wood, que es la historia del peor director de cine de la historia, ¿no? Como una especie de, sí, como docu-ficción. Y él es un pibe que hace que todas las películas son malas, todo le Sí, sale mal, no sé qué, y en un momento está como muy frustrado y se encuentra en un bar con Orson Welles, que claro. en contraposición es como el mejor El director de gran cine de la director, historia, sí. o el gran director de cine. Entonces el tipo se acerca a preguntarle, tipo a saludarlo, como muy admirándolo, diciéndole, ¿Cómo hago? ¿cómo hago? Exactamente. Y el otro le contesta algo que no voy a salir exactamente la frase o traducirlo bien, pero le dice, las visiones, digamos, vale la pena luchar por una visión. Porque el otro estaba como a punto de rendirse, de Claro, mandar toda la mierda. Finalmente es como plantar un punto de vista, ¿no? claro. Entonces, el punto de vista de Orson Welles vale para Orson Welles y el punto de vista del otro, que era malísimo, vale para él. Eso. Lo que quiero decir es que finalmente, digamos, ¿qué me conforma a mí a la hora de decir, bueno, qué quiero hacer con la escritura o con lo que sea? Bueno, dar mi punto de vista. En ese sentido estoy seguro que es distinto al tuyo, distinto al de él, distinto al de él. Y Sí, lo cual implica un acto de valentía también, sí, ¿no? grande. Es como, bueno, sí, es medio el remedio de los tímidos. Vuelvo de vuelta de una, no sé por qué me quedó una frase de un prólogo colgando, pero Mm, cuando se escribe no se puede mentir mucho, leí por ahí. sí. Es un poco así, ¿no? Y Digo, no podés, qué sé yo. no podés qué. No, o sea, obvio que podés mentir, pero a lo que iba es que la diferencia del diálogo es cuando uno está escribiendo, por lo menos para uno mismo, Sí. salvo que se quiera mentir a uno mismo, pero Bueno, sí, sí, totalmente. generalmente, ¿no? Se Totalmente, trata sí. de... Pero el ejercicio, vos lo dijiste recién, el ejercicio de conectarse con uno mismo y de plantar ese punto de vista requiere una valentía contra la cual a veces es más fácil, no sé si mentir sería la palabra, pero plantar algo más adornado Claro. o que sea atractivo, digamos, o escribir para la tribuna, ser más demagógico. Eso se puede hacer con todo, digamos. Se puede hacer demagogia con cualquier cosa, digamos. Sí, totalmente, sí. Pero no en el sentido, no solo en el sentido tribunero, sino que de demagogia entendido desde el punto de que de no estar conectado con uno mismo para venir a decir lo que realmente se quiere decir. Sí, bueno, también hay gente que usa la escritura, ¿no? Para crearse como otro yo Totalmente, sí, sí, sí. que lo ensalce y vivir apegado a eso. Luego es respetable, es una salida Sí, elegante. a mí siempre, yo nunca terminé de entender, por ejemplo, a los seudónimos, ¿no? Los que escriben como despojados Claro. de su identidad real o como quiera llamarse. Y ¿Por qué? por eso mismo, porque no, porque entiendo que es como, seguramente hay algunos buenos o lo que sea, pero entiendo que ahí hay algo no del todo animado, de hacerse cargo de lo que uno quiere decir. Y eso está, digamos, la micromuestra de eso también está en Twitter, por ejemplo, con la cantidad de usuarios sin nombre o con Usuario sin nombre, claro. lo que sea. Eh, Bueno, sí, o usuarios anónimos. Lo que pasa también, bueno, quizá hoy menos, durante mucho tiempo fue como una cuestión más social, me suena, digamos. La escritura, este, siempre funcionó de pinchazo en la llaga para la sociedad, o fue la idea. ¿Qué cosa? La La escritura. escritura, sí. Sí, sí. Hoy, ya lo que mucha gente cree es que el anonimato que te da las redes sociales te permite hacer ese pinchazo sin hacerte cargo. Ah, está bien, sí. Porque entiendo por ahí más referido a una escritura que sea de denuncia o de ruptura de ciertas cosas. Sí, pero en cualquier,
o sea, no tiene que ser necesariamente un ensayo, digamos, o sea, hay twitters que son de denuncia y son anónimos. Sí, sí, Este, completamente, sí, yo lo que también es como una bronca personal, quizás es que siempre siento que ese que hace eso está como en una ventaja grande claro, sobre mí, que estoy poniendo mi nombre diciendo, bueno, al final, ¿qué carajo es mi nombre? Nada, porque salvo mis 5 amigos, los demás no saben qué significa José arroba claro, Santa Marina José. eh, pero entiendo que hay algo ahí de decir, bueno, este soy yo y vengo a decir esto, y vengo a decir esto no siempre es como, vengo a romper la sí, sí, puerta, sino que vengo a decir esto, puede ser algo más simple, puede ser algo más de corazón, puede ser muy valioso. sí, Ahí es donde no termino de ver cuál el sería sentido cuál del sería el anonimato. sentido porque hay algo perdido ahí que es como Y que es una pregunta que me interesa mucho escuchar tu opinión, que es, hay como una especie de conciencia moral de que si lo que vas a decir no es bueno, no lo digas, ese proverbio árabe famoso, qué sé yo. ¿Vos crees que tenés que tirar tu punto de vista, sea el que sea, digamos, aunque incomode? Porque viste que hay como una cierta tendencia de que no hay que guardárselo porque no es constructivo. Bueno, pero es mi punto de vista. ¿a dónde dice tendencia? No sé. No, no, en la sociedad, en la conciencia moral Sí, de la gente. ok. Puede ser que haya algo de eso. Hay una cosa bastante insoportable, me parece, en los últimos años, que es la cuestión de la corrección política, Claro, y que aparece todo el tiempo como en focos centrados con ciertos temas, como puede haber aparecido la semana anterior con la cuestión del 2x1, donde pensar ciertas cosas está como rápidamente condenado. claro, Por lo tanto, me parece completamente entendible que, bueno, entonces, si pienso algo de eso o estoy empezando a pensar algo de eso, posiblemente no lo digo. claro, A mí me pasa un montón de ver, yo más o menos soy más o menos activo en Twitter, depende de la época, pero hay momentos de ese tipo de debates donde entiendo que ponerme a pensar ahí no tiene sentido, porque va a haber una condena rápida sobre donde puede aparecer ahí el feminismo, o el otro día lo del 2x1, lo que sea. Eh, porque no son ambientes donde ese tipo de debate va a estar favorecido. claro, Y eso es parecido a los medios en general. ni hablar. Eso, Entonces, eso es una lástima porque eso es como es una porción de conversación no dada donde se supone que ya está resuelto algo que no está resuelto. Si no lo claro. podemos pensar antes, no está resuelto. Eh, y además, sobre todo porque no invitamos a los jóvenes, acá me pongo en viejo, pero bueno, no invitamos a nuestros jóvenes a pensar, finalmente, No, ni hablar. y no nos invitamos a nosotros mismos a pensar. Eso es una cagada enorme, me parece. Es que no hay hoy un verdadero cuestionamiento de nada, en realidad, en el fondo. A nivel, eh, a grande escala, digo. ¿No? Como que lo que se supone que es a contramano hoy, en realidad también tiene su corrección política y sus propios Exactamente, códigos, sí, sí, sí. Con el y feminismo pasa eso, digamos. O sea, no se está puede bastante discutir. claro, no sé si está escrito en algún lado, pero está bastante claro cómo tenemos que pensar todos sobre eso. Claro, qué se puede decir, qué no se puede Sí. decir. Este, Entonces, ahí está salteada la posibilidad de hablar en serio sobre lo que pasa, sin negar que algo pasa, claro, hablando en serio sobre los datos que haya, los números que haya, y enfrentándonos a las posibilidades reales, al drama más humano posible, que es que, de vuelta, que algo pasa ahí y que todos tenemos que ver con eso. Porque claro, ahí también se planta todo el tiempo, en ese tipo de debates, muy fácilmente se planta esa idea de nosotros los buenos y ellos los malos, claro. que es comodísimo y me deja siempre bien parado Y siempre funcionó a lo largo de la y, historia. y canchero, y que jamás me acerca a una comprensión profunda del problema, donde seguramente yo también soy parte del problema, ¿no? Claro, Porque no sé, porque le contesto mal a mi hermana, o porque en mi casa cuando se veía fútbol frenábamos la cena y todos nos poníamos, claro. estoy diciendo ejemplos sobre feminismo. Eh, pero eso, Ojo, también lo que se me ocurre es que parte de ese fenómeno puede ser, si yo quiero discutir algo en 140 caracteres, también es probable que la persona o el colectivo que discuta conmigo tampoco esté muy dado a un análisis profundo y sesudo de las cosas. O sea, sí, sí, completamente, pero lo que yo veo que también se pierde la posibilidad, no solo en 140, sino que también dejan de haber notas largas o claro, textos sí, largos sobre el tema, porque no sé, porque nadie se anima a decirlo, o porque nadie se anima a pensarlo, o porque antes de leer la nota ya van a decir, miren lo que dijo este pibe en el título. claro, Y sí, yo ahí me
confieso como un poco como rehén de ese mini sistema, que es que a veces no me termino animando a pensar las cosas, me Sí, porque entrego además, directamente a la corrección política o a la forma en que habría que pensar. sí, muchas veces automáticamente, supongo que, o sea, muchos hacemos, y supongo que te pasará, haces automáticamente el proceso de para qué lo voy a decir sin siquiera lo van a pensar, digamos. Sí, sí, Este, sí, o sea, ¿para qué voy a poner sobre la mesa un tema que nadie tiene ganas de poner sobre la mesa y nadie lo va a mirar? sí. Eso me parece que puede ser uno de los defectos, si querés, de, de la proliferación de información y la facilidad también, sobre la inmediatez que Sí, no hablábamos. sé si hay que ver ahí, pero no sé qué cambió de eso, o eso pone de manifiesto algo que ya pasaba, no estoy tan seguro ahí. Puede ser, pero digo, corrección política hubo siempre, digo, pero quizá hoy en día hay como una... no, también es cierto que soy joven y no viví lo anterior, digamos, ¿no? Pero hay como una regla general de que no se puede salirse ni un ápice de la corrección política. Sí, Que a ver, no... ¿en qué tema? Y todos los temas. No se puede, como vos decís, no se puede partir un tema al medio, digamos. Hay que estar encima o no estar, digamos, pero no se puede partirlo al medio, darlo vuelta, pensarlo, digamos, reclamar, o sea, interpelar ese tema, Sí, y que también a mí por lo menos me habla de que disminuyó la capacidad de dialogar. No, sí, no sí, dialogar en el sentido sí, 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 marketinero, político, sino de completamente, sí, sí. contraponer discursos. Sí, lo que me pregunto ahí es si esa idea que nosotros estamos teniendo en este momento de diálogo, de debate, quizás siempre estuvo privada o estuvo acotada a un ámbito muy privado que puede ser con 5 amigos o lo que sea, Claro. pero, pero sí, yo también tendría la idea de que si eso estuviera más difundido, bueno, eso en algún momento repercute positivamente en la conversación pública y en los medios, en los cuales se podría hablar de otra Sí, forma de otras cosas. ojalá, puede ser que tenga ese sentido también. Joe, sé que tenés que ir, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a vos. Nos vamos a encontrar todos el martes que viene a las 15 horas en Rehenes de la Cultura por www.60.com. Gracias miles a Mariano Reinovich que estuvo acá en operación, gracias a Marquito Chechuca que se tuvo que ir. Nos vemos el martes que viene. Y hoy a la noche a las 20 horas, Blue Café con Nacho Di Tulio.